¿Alguna vez viste las crueldades cometidas por Negan, personaje de The Walking Dead? Bueno, esas parecerían demasiado suaves en comparación a las que cometió esta organización del siglo XX, que no serían los nazis, sino la Ustaša, un movimiento nacionalista croata que basado en lo religioso apoyó las ideas del nazismo. Ve el video hasta el final para saber las atrocidades que cometió la Ustaša, que aterrorizarían incluso a los nazis. El 7 de enero de 1929, Ante Pavelić creó un movimiento fascista que causaría mucho terror, aunque no llegaría a ser tan recordado como el nazismo a pesar de que su crueldad era superior. Pero retrocedamos al pasado. En 1927, Pavelić era diputado del Parlamento del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Sin embargo, en 1929 el rey Alejandro creó el Reino de Yugoslavia y disolvió el Parlamento y todos los partidos políticos. En consecuencia, Pavelić tuvo que exiliarse a la Italia de Mussolini, donde planificaría la independencia croata y fundaría la Ustaša, cuyo nombre deriva del término rebelde o insurrecto. El primer movimiento clave de los Ustaša fue asesinar al rey Alejandro I de Yugoslavia en Marsella en octubre de 1934, junto con otros colaboracionistas. Posteriormente, los italianos encarcelaron a Pavelić en una cárcel, entre grandes comillas, en Turín. Ya en la Segunda Guerra Mundial, el eje invadió Yugoslavia el 24 de marzo de 1941. Después, Pavelić, aquel antiguo abogado, se transformó en el Poglavnik, algo así como el Führer del Estado Independiente de Croacia, estructura supeditada al poder de Hitler. Su ministro de Cultura y Educación, Mile Budak, anunció: "Para las minorías tenemos 3 millones de balas". Los Ustašas, que llegaron a matar a bebés a hachazos, tenían su propio saludo al igual que los nazis. Saludaban diciendo "por la patria", a lo que se les respondía "preparados". Los Ustašas asesinaron a más de 1 millón de judíos, gitanos, eslovenos, musulmanes, comunistas, políticos y serbios. De este último serían entre 300.000 y 500.000 los asesinados. Esto se llevaría a cabo en los más de 25 campos de concentración y en las calles, donde serían encontrados centenares de niños empalados. Además, destruyó gran parte de las iglesias ortodoxas y aniquiló a sus sacerdotes. En los pueblos se vio su crueldad, donde por ejemplo las víctimas eran colocadas encima de barriles para recoger su sangre después de ser degolladas. Algo muy parecido a lo que ocurrió en un episodio de The Walking Dead. Apenas empezamos y ya estos hechos comienzan a superar la imaginación. En el campo de concentración de Jasenovac, más de 100.000 personas perdieron la vida. Algunas de las víctimas no habían cumplido el año, muchas otras rondaban los 10. Allí niños fueron quemados vivos en presencia de sus padres. Otros fueron ahogados en el río Sava y niñas de 12 o 13 años ultrajadas en presencia de sus madres. Otro campo, Sisak, tuvo niños que recibían desde alimentos envenenados hasta inyecciones letales por parte del médico comandante del campo Antun Našior, quien fue apodado el Mengele croata. Oresković, un soldado Ustaša, recordaría años más tarde que tuvo que asesinar a 2 niños judíos en el campo de exterminio de Paz. Me ordenaron que matara a un niño, me negué a hacerlo, y otro le cortó la garganta para demostrarme cómo se hace. Luego yo mismo aplasté el cráneo del otro niño. Después sería elogiado por mi trabajo. El historiador Karl-Heinz Keitel describe que los Ustašas, antes de asesinar a los prisioneros, les metían agujas debajo de las uñas y ponían sal en las heridas abiertas. Les encantaba cortar la nariz y las orejas a las víctimas mientras estaban vivas. Luego mutilaban sus cuerpos. Fuentes históricas afirman que los Ustašas fueron especialmente crueles con las mujeres. Primero las violaban,
y luego les cortaban los pechos y los brazos, mientras que a las embarazadas les abrían el vientre para sacar el bebé no nacido y matarlo. Del terror Ustacha ni siquiera se libraron las ancianas, a las que sacaban los ojos y enterraban vivas. Al sacerdote Branko Dobrosayević primero le cortaron el brazo y luego le despellejaron. Otro sacerdote, el cual era ciego, fue forzado a escuchar cómo los Ustachas mataban a sus hijos. Cuando Pavelić tuvo una entrevista con el escritor italiano Curzio Malaparte, el periodista le preguntó por una copa que tenía sobre la mesa rebosando de algo que parecían ostras. Este le respondió: «No son ostras, son los ojos de mis enemigos que me mandan mis Ustachas». Varios testigos y supervivientes del terror afirmaron que la colección de partes de cadáveres fue una tradición para los Ustachas, muchos de los que llevaban collares hechos con la lengua, los ojos y las orejas de sus víctimas. Hasta los mandos nazis enviados a Croacia expresaron su horror ante tanta crueldad. Consideraban los métodos excesivos y poco eficaces. El mismo Hermann Neubacher, principal representante político y diplomático del Tercer Reich en los Balcanes, hablaba del crimen más feroz de la historia, solo comparable al infierno de Dante. En ocasiones, soldados italianos incluso intervinieron para salvar a una parte de la población serbia. En 1945, los Ustachas fueron derrotados por el Ejército Rojo y entregados a los partisanos, quienes les devolvieron los años de matanza. Mientras tanto, Ante Pavelić huyó a la Argentina de Juan Domingo Perón, donde sufrió un atentado en 1957. Luego se trasladó a España. 2 años más tarde, el líder Ustacha murió en Madrid a causa de sus heridas. Sus restos descansan en el cementerio de San Isidro, Madrid, junto a su esposa María y su hijo Velimir. Para poder concluir si eran más brutales los Ustachas o los nazis, ve el video sobre la masacre de Lidice y Ležáky, la vez que Hitler se vengó por el asesinato de uno de los suyos, destruyendo a 2 pueblos y a toda su población, incluyendo hombres, mujeres, niños e incluso mascotas. Te espero en ese video y muchas gracias por llegar hasta esta parte.